¿Por qué no me han avisado antes? Muy bien, sigamos. Dice, todos los trámites de nacionalización, ¿no? La nacionalización, ¿no es cierto?, es el hecho de pagar todos los impuestos de importación, ¿no es cierto? Todos los impuestos de importación para que puedan entrar a territorio nacional, ¿no? Ese es nacionalizar. ¿Listo? Bueno, entonces, todo esto son las obligaciones del comprador. Y acá lo vamos a ver, ¿no? Miren. A ver, estamos viendo... A ver, ¿dónde estás? CFR, ¿no? Ya está. Miren, hasta acá entrega el vendedor, ¿no? Asume todos los costos en el CFR, costo y flete, ¿no es cierto? ¿Ah? Lo entrega en puerto de destino. Esto es China, esto es Perú. Y le entrega acá el puerto de destino, en el puerto del Callao, pero dentro del buque. Entonces, ¿dónde empieza a correr cuáles son los costos que asume el comprador? El seguro del viaje, ¿no es cierto? Hemos visto el seguro del viaje. Ya, te llamo, por favor, y me podría considerar mi asistencia. Ya estás bienita, ya, tengo que considerar. El seguro del viaje, la descarga, ¿no es cierto?, la nacionalización y la llevada hasta el almacén. Esas son las, ¿no es cierto?, son las obligaciones del comprador, de acuerdo a este tipo de contrato, ¿no? Muy bien, vámonos al CPT. Vamos a irnos al CPT. A ver. ¿Qué es el CPT? Transporte pagado hasta. Transporte pagado hasta, dice. El medio de transporte principal son todos los medios de transporte. O sea, acá, por ejemplo, no solamente son los medios, a ver, los medios, a ver, acuáticos, ¿no? O sea, mar, ¿no? Fluviales, por ejemplo, ¿no? Mar, ríos o lagos, ¿no? Sino también puede haber transporte aéreo, puede haber transporte, se puede utilizar cuando se utiliza transporte terrestre, camiones, o transporte ferroviario, que también es una parte del transporte aéreo, ¿no? Perdón, del transporte aéreo y transporte terrestre. Entonces, van todos los medios de transportes conocidos, ¿no? Entonces, las obligaciones del vendedor, ¿cuáles son? Vamos a ver. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Las obligaciones del vendedor son las siguientes, miren, vamos a analizarlas, ¿no? Efectuar el despacho de exportación de la mercadería. O sea, ya sabemos qué cosa es despacho, ese término despacho. Hace todos los trámites aduaneros para poder exportar, ¿no? Para que la mercadería salga del país. En este caso, de China, ¿no? Muy bien. Efectuar el despacho de exportación, ¿no es cierto?, de la mercancía. ¿No es cierto? Ya está. Contratar el transporte internacional hasta el lugar de destino en el país del importador. Entonces, ellos contratan el transporte internacional, el vendedor tiene que contratar el transporte internacional hasta el lugar destino del importador, ¿no? De China a Perú, por ejemplo, ¿no? El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía se entrega cargada a bordo del transporte principal en el país de origen, ¿no? El vendedor cumple con sus obligaciones de entrega en el momento en que la mercancía se entrega cargada a bordo del transporte principal en el país de origen. Ya está. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Asumir todos los gastos de descargue en el lugar del país de destino, ¿no? O sea, en este caso, ese es del comprador, ¿no? O sea, cuando llega al país, tiene que asumir todos los gastos de descarga. Ya está. Contratar un seguro internacional, también. Ya está. Y realizar los trámites de nacionalización, ¿no es cierto? Acá está. Realizar los trámites de nacionalización, de la importación. A ver, CPT. Vamos a verlo acá. CPT es igual, pues, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿no es cierto? Pero el punto es como es puesto, no sé, transporte pagado hasta, puede ser todavía más, ¿no es cierto? Puede ser más adentro todavía, ¿no es cierto? Pero en este caso lo está entregando en puerto, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los costos de acá hacia allá pertenecen al vendedor
Y todos los costos desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Hasta la empresa pertenecen al comprador. Otro Icoter conocido es el CIF, costo, seguro y flete. Costo, seguro y flete. Que es el más usado en realidad, ¿no? Los más usados, por ejemplo, es el FOB y el CIF, ¿no? El FOB y el CIF son los más usados. El FOB puesto a bordo y el CIF, costo, seguro y flete, ¿no? C de costo, I de seguro y F de flete, en inglés, ¿no? Costo, seguro y flete. Muy bien, el medio de transporte principal que se utiliza en el CIF, Jamie Christian Bosa. Bosa, acá está Bosa. El medio principal de transporte es el marítimo y las vías navegables, ¿listo? Del CIF, por eso costo, seguro y flete. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Acá vamos a ver las obligaciones del vendedor. ¿Cuáles son? Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Ya sabemos qué cosa es despacho, ¿no? Todos los trámites de exportación, pues, ¿cierto? Por ejemplo, en China, que se hace en aduanas chinas. Contratar el transporte internacional hasta el puerto de destino en el país del importador. Lima, Alvis. ¿No es cierto? Contratar, acá me dice, el transporte internacional hasta el puerto de destino del importador. Contratan ¿no es cierto? Ese es el flete. El transporte internacional representa el flete. Ya está. Esa es obligación del vendedor. El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es entregada a borde del buque en el país de origen. Ya está. Ahí está. Muy bien. Suscribir una póliza de seguro al menos de cobertura mínima, el cual debe cubrir al menos un 110% del valor contratado. O sea, quien cubre la póliza también es el vendedor, ¿eh? La póliza de seguros. Sí. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Asumir los gastos de descargue, ¿no es cierto? Una vez que llega a puerto, asumir los gastos de descargue de la mercancía. Listo. Esa es una obligación. Después, puede solicitar al vendedor, ¿no es cierto?, a costa del comprador, una cobertura de una póliza adicional. ¿Listo? Puede solicitar al vendedor, ¿no es cierto?, a costa del comprador, una cobertura de póliza adicional a la mínima, ya sea de tipo A o B, cláusulas adicionales en la misma. Se puede solicitar una póliza adicional, pero eso es, ¿no es cierto?, a costa del comprador. Quien paga esa póliza adicional vendría a ser el comprador. Realizar todos los trámites de nacionalización del país importador o despacho de importación. Realizar todos los trámites de nacionalización del país importador o despacho de importación. ¿De acuerdo? Ahí está. Asumir el riesgo de la mercancía desde que es cargada al buque, ya que a pesar de que el vendedor contrata y paga el seguro internacional, el comprador es el beneficiario directo de la misma, ¿no? Asumir el riesgo de la mercancía desde que se encarga al buque, ya que a pesar que el vendedor, mira, el vendedor contrata la póliza de seguros, ¿no es cierto?, es la que paga, el comprador es el beneficiario de la misma, ¿no es cierto?, por eso la asume. Muy bien, y aquí en la gráfica tenemos, ¿no es cierto?, el CIF, el costo, todo lo que cuesta embarcar la mercadería, el seguro y el flete es pagado por el vendedor. Una vez que llega a puerto, todos los otros gastos corren a cuenta del comprador. Ese es el CIF. Muy bien. Después tenemos costo y seguro pagado hasta, ¿no? Costo y seguro pagado hasta. Medio de transporte, todos los medios que conozcamos, ¿no es cierto? Esos medios pueden ser marítimos, aéreos, terrestres. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Son las siguientes. A ver, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Ya sabemos qué cosa es despacho de exportación. Son los trámites aduaneros que se hacen, pues, ¿no?, en el país de origen. Eso le corresponde al vendedor, ¿no? Contratar el transporte internacional hasta el lugar de destino del importador. Se encarga también de contratar, pues,
al buque carguero, ¿no? El vendedor. Acá también vamos a colocar eso. También contrata el buque carguero. Ya está. El vendedor cumple con su obligación de entrega en el momento en que la mercancía es cargada al transporte principal. Ya está. De origen. A ver, suscribe una bolsa de cobertura por la cual debe cubrir por lo menos un 110% del valor contratado. También, ¿no? Ya está. Obligación del vendedor son asumir todos los gastos. Dime, Fredito. Profesor, ¿qué es una póliza de seguro? ¿Una bolsa de qué, mi amor? Una póliza de seguro. Ya, les explico. A ver, bolsa de seguro. ¿Tú has escuchado de la diapositiva, de la positiva, hija mía? ¿De esa empresa La Positiva has escuchado, Fredita? Sí, Ya, es una empresa de seguros para autos. son seguros y reaseguros, ¿no? Es una empresa que básicamente vende seguros y reaseguros, o sea, se puede reasegurar nuevamente. Entonces te explico, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, mira, si yo quiero transportar, por ejemplo, mira, ahorita, por lo que está pasando, la cultura que tenemos ahorita, ¿qué pasa si yo hubiese, por ejemplo, una empresa acá en Arequipa, hubiese, por ejemplo, comprado, ¿no es cierto? Mira, vamos a ver, hubiera comprado de Lima, ¿listo? De Lima. A ver, vamos a ver, panetones, ¿no? Y estaba en camino, pues, los panetones, ¿no es cierto? Estaba en camino los panetones para Arequipa, y en eso sucedió, pues, la huelga, ¿no? Tomaron los mineros chala y no lo dejaron pasar. Si esa mercadería no estuviera asegurada, ¿no es cierto? Esa es la bolsa de seguros, asegurar la mercadería. Si no hubiera estado asegurada, yo como comprador hubiera perdido todo mi dinero, ¿sí o no, Fridita? Sí, profesor. ¿Por qué lo hubiera perdido? Porque esos panetones con el tiempo, ¿no? Ojo que son productos perecibles, ¿no? Entonces, con el tiempo puede ser que su fecha de vencimiento haya vencido, ¿no es cierto? O haya habido disturbios en los cuales los huelguistas hayan subido acá el camión, ¿no es cierto? Y me han deshecho